en el hocico, algo que al perro le encanta porque ha aprendido que a continuación 6N recibirá un premio. Después de unos 3 meses como orgulloso propietario de la mascota, Darrell empezó 6 a notar prurito en la zona del bigote y que su labio superior empezaba a hincharse. A lo largo de un periodo de una semana el labio superior se le sigue 6 inflamando y aparecieron pequeñillas zonas pustulosas entre los escasos pelos del bigote. En el hocico de Delbert se produjeron unas alteraciones similares. Darrell se preocupó 6 y acudí 6 inmediatamente al veterinario con Delbert. El veterinario les ex un vistazo a los dos, escribí 6 una receta para Delbert y recomendé 6 a Darrell que consultase a un Dermat 61 Ogo. 1. ¿Cuál era la causa más probable del problema de Darrell/Delbert? Sea preciso. 2. ¿LC6 mo elaboraría el DIAN 6 estico? 3. ¿LC6 mo trataría esta infección 6N? 4. ¿LO bien ha transmitido que a quién? Resúmenes. Dermatofitos. Palabras clave. Tifia, preparasis 6N de KOH, dermatofitosis, azols, terbinafina, lesión circular descamativa con aclaramiento central y pérdida de pelo. Biología, virulencia y enfermedades. Abarca hongos filamentosos de los géneros Trichphyton, Epidermophyton y Macrosporum. Ogueretin 6 filo y queratinolítico, capaz de invadir y romper la piel, el pelo y las ufias. En las infecciones de la piel, el pelo y las ufias solo se invade la capa queratinizada más externa. Diferentes variantes de dermatofitosis, tifias, clasificadas según su localización 6N ANAT 6 mica o la estructura afectada. Los signos y síntomas clínicos pueden ser variables. Epidemiología. Clasificación 6N en 3 categorías en función 6N de su hábitat natural, G6 filo, SOU 6 filo y Anthrop 6 filo. G6 filo, viven en el suelo, PAT6 llenos ocasionales de animales y seres humanos. SOU 6 filo, parásita el pelo y la piel de los animales, pero puede transmitirse al ser humano. Anthrop 6 filo, infecta al ser humano, puede transmitirse directa o indirectamente de una persona a otra. Distribución 6N mundial, especialmente en regiones tropicales y subtropicales. Diagnóstico. Demostración 6N de las cifas mixeísticas mediante microscopía directa de muestras de piel, pelo o ufias. Aislamiento de los microorganismos en el cultivo. Tratamiento, prevención 6N y control. Las infecciones localizadas que no afectan al pelo ni a las ufias pueden tratarse eficazmente con antifúngicos, T6 picos, azols, terbinafina, aloprogina. El resto debe tratarse con tratamiento por vía oral, grisofulvina, itraconazol, fluconazol, terbinafina. Las micosis que afectan a la piel y las estructuras cutáneas son muy frecuentes. Estas infecciones suelen clasificarse en función de las estructuras colonizadas o invadidas por los hongos en los siguientes grupos. 1. Micosis superficiales, que se limitan a las capas más externas de la piel y el cabello. Copyright 2017. Elsevier España, SLU reservados todos los derechos. 2. Micosis cutáneas, que afectan a capas más profundas de la epidermis y sus anejos, el cabello y las ufias. 3. Micosis subcutáneas, que afectan a la dermis, los tejidos subcutáneos, el músculo y las fascias. Las micosis subcutáneas se describen aparte en el capítulo 63. Este capítulo se centra en las micosis superficiales y cutáneas, 607. 608 Microbiología médica. Micosis superficiales. Los microorganismos causantes de las micosis superficiales son hongos que colonizan las capas más externas, queratinizadas de la piel, el cabello y las uías. Las infecciones debidas a estos microorganismos desencadenan una respuesta inmunitaria escasa o nula por parte del hospedador y no son destructivas, por lo que no producen síntomas. Generalmente obligan a consultar al médico por razones estéticas y su DIAN 6 estico y su tratamiento son sencillos. Pitiriasis, Tidia, versicolor. La pitiriasis versicolor es una frecuente micosis superficial de distribución 6N universal. En ciertos climas tropicales llega a afectar a un 60% de la población 6N. Se debe a la infección 6N por especies de levadura Lip 6 fila Malassezia forfur, M. forfur, M. sympodialis, M. globosa, M. restricta, M. sluofie, M. obtusa, M. dermetis, M. japonica y M. yamatoensis. En los informes clínicos de rutina suele bastar con referirse a estos microorganismos como miembros del complejo M. forfur. Morfólogo 1 a cuando se observa en muestras de raspado de pie, los miembros de complejo M. forfur aparecen formando grupos de células levaduriformes esféricas u ovaladas de pared gruesa y un diámetro comprendido entre 3 y 8 ERN, FIC 621. Las células levaduriformes pueden mezclarse con hifas cortas poco ramificadas cuyos extremos tienden a alinearse. Las células levaduriformes representan fialoconidios y muestran la formación 6N polar de yemas con un labio o collarete alrededor de punto de iniciación 6N de la yema en la célula progenitora. FIC 622.
Al ser cultivado en un medio estándar que contenga o esté recubierto de aceite de oliva, las especies del complejo M44 crecen en colonias levaduriformes de color crema a tostado que se componen de células levaduriformes en Gemaci 6N. Las hifas aparecen con escasa frecuencia. Epidemiólogo 1. La pityriasis versicolor es una enfermedad que afecta a individuos sanos y cuya distribución 6N es universal, si bien es más prevalente en las regiones tropicales y subtropicales. Los adultos J6 venas resultan afectados con mayor frecuencia. M44 y otros miembros de complejo no se desarrollan como un microorganismo saprofito en la naturaleza y no se ha descrito la pityriasis versicolor en animales. Se cree que la infección 6N del ser humano se debe a la transferencia directa o indirecta de material queratinoso infectado de una persona a otra. S1. Ondromes clínicos. Las lesiones de la pityriasis versicolor son PKI-as lesiones maculars hipopigmentadas o hiperpigmentadas. Aparecen con mayor frecuencia en la parte alta del torso, los brazos, el T6 rax, los hombros, la cara y el cuello, aunque pueden afectar a cualquier zona del organismo. FIC 623. Las lesiones son náculas con ALTI RASI 6N de la colorasis 6N, irregulares y bien delimitadas que pueden sobreelevarse y recubrirse de una delgada escama. Las lesiones presentan hipopigmentasis 6N en las personas de tez oscura debido a que M44 tiende a alterar la producción 6N de melanina. En los sujetos de tez clara las lesiones presentan una colorasis 6N rosada a mar 6N claro y se tornan más evidentes cuando no se broncean tras ser expuestas al sol. La reaxis 6N de hospedador es baja o inexistente y las lesiones son asintornáticas, con excepsis 6N de un EV prurito en algunos casos. El complejo de M44 también se ha asociado a foliculitis, dacriocistitis obstructiva, infecciones CIS. Técnicas en pacientes que reciben infusiones lipídicas intravenosas y dermatitis seborreica, sobre todo en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. DIAN 6 estico de laboratorio. El DIAN 6 estico de laboratorio de la pityriasis versicolor se establece mediante la visualización 6N microc 6 pica directa de los elementos fúngicos en muestras de escamas epidérmicas tratadas con IT6 ácido potásico, KOH, al 10% con o sin blanco de calcoflor. Los microorganismos suelen abundar y también se visualizan por medio de las tinciones de hematoxilina eosina, y de ácido periseídico de Schiff, PAS, VFIC 621. Las lesiones emiten fluorescencia de color amarillento al ser expuestas a la lámpara de Wood. Aunque no suelen ser necesarios para establecer el DIAN 6 estético, los cultivos pueden llevarse a cabo en medios MICAL 6 gicosintéticos complementados con aceite de oliva, como fuente de lípidos. El crecimiento de colonias levaduriformes se observa después de un periodo de incubación 6N de 5 a 7 días a 30 grados centígrados micro C6. Típicamente las colonias se componen de células levaduriformes en Gemaci 6N y algunas hifas esporádicas. Tratamiento. Se ha referido a algún caso de curasis 6N espontánea, aunque la enfermedad acostumbra a ser CR6 nica y persistente. El tratamiento consiste en la administración 6N de azoles de 6 picos o de champú de sulfuro de selenio. En las infecciones más amplias se emplea ketoconazol o itraconazol por vía oral. Tina negra. La tifia negra es una feoifomicosis superficial causada por el hongo productor de pigmentos Ortaea wernickeyi, antes conocido como Exopiala wernickeyi. Cátulo 62. Micosis superficiales y cutáneas 609. Morfologfa. En el estudio Microc 6 pico H. wernickeyi presenta hifas dernáteas seas tabicadas con ramificaciones frecuentes y de una anchura comprendida entre unas 5 y 3 arm. Se aprecia, asimismo, la presencia de artroconidios y células alargadas en proceso de Gemaci 6N, FIC 624. H. wernickeyi crece también en los cultivos con medios MICAL 6 gicos estándar a una temperatura de 25 grados centígrados, en los que aparece como un jango negro que produce aneloconidios, counidios portadores de anillos, que suelen deslizarse por ambos, edus de conidis 6 foro. 610. Microbiología médica. Se localizan en las capas más externas del epidemiologfa. La tifia negra constituye un trastorno tropical o subtropical. La infección 6N se contrae probablemente por la inoculasis 6N traumática de hongo en las capas superficiales de la epidermis. Su prevalencia es más elevada en África, Asia, Centroamérica y Sudamérica. Los niños y los adultos J6 venas se ven afectados de forma más frecuente y su incidencia es mayor en la mujer.
Figura 62A3 Pityriasis ver. Síndromes clínicos. La tina negra se manifiesta con una mácula pigmentada, narrona negra, irregular solitaria que se localiza generalmente en las epidemiologfa. Palmas o las plantas, FIC 625. No se observa la formasis 6N de escamas ni la invasión de los folículos pilosos, y la infexis 6N no es contagiosa. Como consecuencia de su localizasis 6N superficial ocasiona pocas molestias o incluso ninguna reaxis 6N en el hospedador. La reaxis 6N puede remedar un melanoma maligno a nivel macro 6 pico, por lo que se puede considerar la realizasis 6N de una biopsia o su escisis 6N local. El examen macro 6 pico de muestras de raspado de pie, de área afectada puede evitar estas intervenciones invasivas. Figura 62A4 tina negra. IFAS. DIAN 6 estico de laboratorio. La tifia negra se diagnostica con facilidad mediante el examen micro 6 pico de muestras de raspado de pie, tratadas con KOH al 1020%. Las hifas y las células levaduriformes pigmentadas. Se localizan en las capas más externas del estrato C6 neo y se detectan fácilmente en cortes tenidos con HE, V cuadra 601 cuadro 601 y FIC 624. Se deben introducir las muestras de raspado de pie en medias mical 6 jicos con antibi 6 ticos cuando se haya detectado la presencia de elementos fungicos en dichas muestras. En un plazo de 3 semanas debe aparecer una colonia de Matiacea que se volverá aterciopelada con el paso del tiempo. La microscopia revela la presencia de formas levaduriformes cilíndricas bicelulares, dependiendo de la edad de la colonia, y fastoruloides. Tratamiento. La infexis 6N responde bien a tratamiento T6 pico, como la pomada de Whitfield, las cremas de Azoles y la terbinafina. Piedra blanca. La piedra blanca es una infexis 6N superficial del cabello producida por hongos levaduriformes pertenecientes al genera Trichosporum teoboides, causante de la piedra blanca del cuero cabelludo, Teinkin, causa la mayoría de los casos de piedra blanca púbica, y Teasaii. Morfologfa. El examen Micras 6 pico pone de manifiesto la presencia de hifas, artraconidios, células rectangulares formadas como consecuencia de la fragmentasis 6N de las células de las hifas, y blastoconidios, células en fase de levadura de gemasis 6N. Epidemiologfa. Esta infexis 6N se registra en regiones tropicales y subtropicales y se relaciona con una higiene deficiente. Síndrome self-Nicos. La piedra blanca afecta al pelo de la ingle y las axilas. El hongo rodea el tallo del cabello infectado y forma un collarín tumefacto de colorasis 6N blancuzca amar, 6N a su alrededor. El collarín es blando y de consistencia pastosa y puede eliminarse con facilidad al desplazar una sexy 6N del cabello entre el pulgar y el dedo índice. La infexis 6N no dafia el tallo de cabello. DIAN 6 estico de laboratorio. Cuando el examen Micras 6 pico revele la presencia de hifas, artraconidios y barra diagonal o células levaduriformes en gemasis 6N se introducirá el cabello, infectado en medias mical 6 jicos carentes de cicloheximida, que inhibe la proliferación de los hongos del genera Trichosporum. Las especies de este genera forman colonias arrugadas secas de color crema a lo largo de un periodo de incubasis 6N de 48 a 72 horas a temperatura ambiente. Las distintas especies de Trichosporum se identifican de manera semejante a las cepas de levaduras. Se deben llevar a cabo pruebas bioquímicas de asimilasis 6N de carbohidratos, asimilasis 6N de nitrato potásico, KN03, negativa, Praduxis 6N de ureasa, positiva, y morfología en agar harina de maíz, presencia de artraconidios y blastoconidios. Tratamiento. El tratamiento se compone de Azoles de 6 picos. No obstante, la mejora de las medidas higiénicas y el afeitado de cabello afectado también son eficaces y suelen obviar la necesidad de un tratamiento farmacol 6 jico. Piedra negra. Otro trastorno que afecta al cabello, fundamentalmente al cuero cabelludo, es la piedra negra. El agente tiol 6 jico de esta entidad es Piedraya hortae. Morfologfa. El microorganismo se desarrolla como un hongo micelial pigmentado, mar 6N a negra rojizo. A medida que el cultivo envejece se forman ascosporas fusiformes dentro de estructuras especializadas, ascas. Ambas estructuras, ascas y ascosporas, se producen también en el interior de la masa de hifas de consistencia muy dura que rodea el tallo del cabello. Epidemiologfa. La piedra negra es una enfermedad infrecuente. Se ha descrito en áreas tropicales de Latinoamérica y África Central. Se cree que es consecuencia de una higiene deficiente. Síndrome self-Nicos. La piedra negra cursa con pequeños N6 dulos oscuras que rodean el tallo del cabello.
constituye un trastorno asintomático que suele afectar al cuero cabelludo. La masa de hifas está compactada por una sustancia cementadora y contiene ascas y ascosporas, la fase sexuada del hongo. DIAN-6 estico de laboratorio. El examen del N6-DULO pone de manifiesto la presencia de hifas pigmentadas ramificadas compactadas por una sustancia cementadora. P. hortae crece en los medias mical 6 gicos empleados habitualmente. A 25 grados centígrados se observa una proliferasis 6N muy lenta que puede manifestarse, inicialmente con colonias levaduriformes para adoptar después un aspecto aterciopelado como consecuencia de desarrollo de hifas. La microscopia permite observar las ascas, que tienen un tarnafio comprendido entre 4 y 30 m y contienen hasta 8 ascosporas. Tratamiento. El tratamiento de la piedra negra consiste en el carte del cabello y en un lavado adecuado y frecuente. Micosis cutáneas. Las micosis cutáneas comprenden infecciones causadas por hongos dermatofíticos, dermatofitosis, o no dermatofíticos, dermatomicosis, tabla 621. Gran parte de esta sexy 6N se centra en los dermatofitos debido a su destacado papel como PAT6, llenos etiol 6 gicos de las micosis cutáneas. La descripsis 6N de los hongos no dermatofíticos se limita a su funci 6N en la patogenia de la onicomicosis. Las infecciones superficiales y cutáneas producidas por el genera Cándida se comentan en el capítulo 60. Y 5. Dermatofitosis. Casos CL1 Nico 62A1 y 62A2. El término dermatofitosis hace referencia a un complejo de entidades causadas por algunos hongos filamentosos, relacionados desde el punto de vista taxon 6 mico que pertenecen a los géneros Trichphyton, Epidermophyton y Microsporum, V tabla 621 a 623. En conjunto, estos hongos se conocen como dermatofitos y todos ellos pueden causar enfermedad en el ser humano y barra diagonal, o en anemats. Este grupo de hongos comparte la capacidad de invadir la piel, el cabello o las ufias. En cada caso los hongos son queratin 6 filos y queratinolíticos, por lo que son capaces de degradar las superficies de queratina de dichas estructuras. En el caso de las infecciones cutáneas los dermatofitos invaden solamente la capa más externa de la epidermis, el estrato C6 neo. Es infrecuente la penetrasis 6N por debajo de la capa granular de la epidermis. De igual forma, tan solo invaden las capas queratinizadas más externas del cabello y las ufias, puesto que forman parte de la piel. Las diversas formas de dermatofitosis reciben el nombre de tifias. Clínicamente las tifias se clasifican en función de su localización anatómica o la estructura afectada. 1. Tifia del cuero cabelludo, las cejas y las pestañas. 2. Tifia de la barba. 3. Tifia corporal de la piel. Lisa o glabra. 4. Tifia inguinal. 5. Tifia de los pies y 6. Tifia ungueal, también llamada onicomicosis. Los signos y síntomas clínicos de las dermatofitosis dependen del agente etiológico responsible de la infección, la reacción del hospedador y la localiza SAIEN de la infección. Dermatofitosis en un paciente inmunodeprimidos QAU y CALS. JAM ACAD Dermetal 39, 379-380, 1998. Describirán el caso de un receptor de trasplante renal de 55 años con una onicomicosis y una tibia del pie crónica que consultó por presentar nódulos dolorosos en la cara medial del talón izquierdo. Posteriormente se cerró topaprues y nódulos en el pie y la pantorrilla dirchas. La biopsia cutánea mosroceluas redondeadas de pared gruesa positivas con el ACO periódico de Schiff de 2 a 6 m de diámetro en la dermis. El cultivo de la biopsia cutánea mostró Trichphyton rubrum. T. rubrum se ha descrito como patogeno invasivo en hospedadores inmunodeprimidos. La presentación clínica, la histopatología y el crecimiento inicial en el cultivo para hongos sugirieran en este caso 8/diagonal Astomyces dermatitidis como diagnóstico diferencial antes de identificar T. rubrum. Martini Eliuski, JAM ACAD Dermetal 49, S177, S179, 2003. Describieron el caso de una mujer de 87 años con antecedentes de 2 años de una erupción dolorosa pruriginosa y descamativa en el cuero cabelludo con caída del cabello. Los tratamientos previos por esta lesión han incluido múltiples ciclos de antibioterapia cisterna y prednisona, sin resultado. Cabe destacar dentro de sus antecedentes sociales que la paciente habla adquirido recientemente varios gatos callejeros que vivan en su domicilio. A la exploración física se reconocieron numerosas pústulas en todo el cuero cabelludo con eritema difuso, tornación de costras y descarnación que llegaban al cuello. Se encontró una escasez extrema de cabello en el cuero cabelludo con adenopatfas cervicales posteriores prominentes. No tenía punteado ungueal.
la exploración con lámpara de Wood del cuero cabelludo fue negativa. C. Obtuvo una muestra de biopsia y cultivos para hongos, bacterias y virus. En el cultivo de bacterias crecieron aisladas bacterias del genera Enterococcus, mientras que el cultivo frico fue negativo. La muestra de biopsia del cuero cabelludo reveló una infección por dermatofitos de tipo endotrico. En el cultivo de hongos Creclo Trichphyton tonsurans. La paciente recogió tratamiento con grisofulvina y charmpus-elsen. Cuando la paciente acucló a revisión a las 2 semanas, el pelo había vuelto a crecer y la erupción pustulosa se había resuelto. Dada la rápida respuesta clínica y la presencia en el cultivo de T. tonsurans se optó por mantener el tratamiento con grisofulvina durante 8 semanas. El cuero cabelludo volvió a crecer con normalidad sin alopecia permanente. En los adultos con alopecia se debe descartar la tibia del cuero cabelludo y realizar cultivos para hongos. En Morfologfa. Cada genera dermatofítico se caracteriza por un patrón específico de crecimiento en cultivo y la producción de macroconidios y microconidios, V tabla 622. La identificación a nivel de especie tiene en cuenta la morfología de las colonias, la producción de esporas y las necesidades nutricionales in vitro. En el examen microscópico el genera Microsporum se identifica por la observación de macroconidios, mientras que los microconidios representan las estructuras características del género Trichphyton, V tabla 622. Epidermophyton glaucosum no genera microconidios, aunque sus macroconidios de pared lisa agrupados en parejas o tríos son inconfundibles, Fic 6 dosis. Microsporum canis produce unos macroconidios multicelulares característicos, 5 a 8 células por conidio, de pared gruesa y rugosa, Fic 627. Trichphyton rubrum da lugar a microconidios piriformes que expone a ambos lados de sus hifas, Fic 628, mientras que Trichphyton mentagrophytes genera macroconidios solitarios en forma de puro o racimos de microconidios. W. Esféricos, Fic 629. T. tonsurans origina microconidios de tamaño y forma variables, y un número relativamente grande de conidios esféricos se halla en la proximidad de pequeños conidios de paredes paralelas y otros microconidios de diversos tamaños y formas, Fic 6210. En las biopsias cutáneas los dermatofitos son semejantes desde el punto de vista morfológico y aparecen como hifas tabicadas y alinas, cadenas de artroconidios o cadenas disociadas de artroconidios que invaden el estrato córneo, los folículos pilosos y los cabellos. En el cabello infectado, el patrón de invasion fungica puede ser ectotrico, endotrico o fábico según cuál sea la especie responsable de la infección, Fic 6211. En los 3 modelos de invasion se puede observar la presencia de hifas tabicadas en el interior del tallo del cabello. El patrón ectotrico se caracteriza por la formación de artroconidios en la superficie externa del cabello. Fic 6212, V Fic 6211, en el endotrico se aprecia la formasis 6N. De artroconidios en el interior del cabello, V Fic 6211, gen. El fábico se forman hifas, artroconidios y espacios vacíos que remedan burbujas de aire. Patrón, en panal de abeja, en el interior del cabello y la raíz de tallo, V Fic 6211. Por lo general, los dermatofitos se tiñen con HE, aunque su visualizasis 6N óptima se lleva a cabo mediante las tinciones especiales para hongos, como metenamina argéntica de Gamer y GMS, y PAS, V Fic 6212 y CAP 60. Ecologfa y epidemiologfa. Los dermatofitos se clasifican en 3 categorías diferentes en función 6ND, cuál sea su hábitat natural, V tabla 6231, geofilos, 2, zoofilos y 3, antropófilos. Los dermatofitos G6 filos viven en el suelo y son PAT6 llenos ocasionales de los animales y el ser humano. Los dermatofitos ZOO6 filos suelen parasitar el pelo y la piel de los animales, aunque pueden transmitirse al ser humano. Por último, los dermatofitos Anthrop6 filos infectan generalmente al ser humano y se transmiten directa o indirectamente de una persona a otra. Esta clasificación 6N resulta de utilidad en la elaboración 6N del PRON6 éstico de la enfermedad y subraya la importancia que reviste la identificación 6N menor que el ley agente etiol 6 jico de las dermatofitosis. Las especies dermatofíticas que se consideran Anthrop6 filas tienden a causar infecciones CR6-nicas, relativamente poco inflamatorias y de difícil curación 6N. Por el contrario, los dermatofitos ZOO6 filos y G6 filos suelen provocar una llamativa reacción 6N del hospedador, que origina lesiones con un elevado componente inflamatorio que responden bien al tratamiento. En algunos casos la infección 6N remite de manera espontánea. Los dermatofitos presentan una distribución 6N universal, V tabla 623, y la infección 6N se adquiere por transferencia de artroconidios o hifas, o de material queratinoso que contenga cualquiera de estos elementos, de un hospedador infectado a otro hospedador susceptible no infectado.
Los dermatofitos son capaces de persistir en escamas de piel o cabello desprendido durante periodos prolongados, y la infección 6N puede contraerse por contacto directo o de forma indirecta a través de vectores pasivos. Los individuos de ambos sexos y cualquier edad son vulnerables a esta infección 6N, aunque la tifia del cuero cabelludo es más prevalente en nifios prepuberes y la tifia inguinal y la tifia del pie. Afectan principalmente a hombres adultos. Aunque las dermatofitosis se registran en todo el planeta, especialmente en las regiones tropicales y subtropicales, la distribución 6N geográfica y la virulencia en el ser humano difieren en cada especie de dermatofitos. V tabla 623. Por ejemplo, la distribución 6N de Trichphyton Concentricum, agente tiol 6 gico de Latina imbricata, se restringe a las islas del Pacífico Sur y Asia, mientras que Tetonsurans ha sustituido a Macrosporum audowinii como principal causa de la tifia menor que ley, cuero cabelludo en Estados Unidos. En general, las infecciones producidas por los dermatofitos son endérmicas, si bien pueden alcanzar unas proporciones epidérmicas en ciertas situaciones. Por ejemplo, tifia del cuero cabelludo en escolares. De forma global, Terrubrum y Tementagrophite son responsables de un 8090% de las dermatofitosis. Síndromes clínicos. Las dermatofitosis presentan diversas manifestaciones clínicas, que dependen de factores como la especie de dermatofito implicada, el tamafiodelin 6 culo, la localizasis 6N anat 6 mica del proceso. Capítulo 62 Micosis superficiales y cutáneas 615. Y el estado inmunitario del hospedador. Cualquier manifestasis 6N de la enfermedad puede deberse a varias especies de dermatofitos, como se muestra en la tabla 621. El modelo clásico de dermatofitosis corresponde a un modelo de tifia con un anillo de descamasis 6N, inflamatoria con disminución IN de la inflamación hacia el centro de la lesión. Las tifias de regiones cutáneas con pelo se manifiestan a menudo con placas circulares elevadas de alopecia, con eritema y descamación, FIC 6213, o en forma de pápulas, pústulas, vesículas o curiones, inflamación intensa que afecta al tallo del cabello, de distribución difusa, FIC 6214. El cabello infectado por determinadas especies, como M. canis, M. audowinii y Trichophyton choenleinii, suele emitir una fluorescencia amarillo-verdosa cuando se expone a la lámpara de Wood, V tabla 622. Las infecciones de la piel lisa suelen manifestarse con náculas eritematosas descamativas que se expanden en sentido centrípeto creando una zona alopécica central. Las dermatofitosis del pie y la mano se complican con frecuencia por onicomicosis, FIC 6215, en la que existe invasión y destrucción 6N de la placa ungueal por parte del hongo. La onicomicosis, tifia de las unas, se debe a la infección por diversas especies de dermatofitos, V tabla 621, y se estima que afecta a alrededor de un 3% de la población en la mayoría de los países de clima templado. La enfermedad suele afectar más a los adultos y las ufias del pie se ven afectadas con mayor frecuencia que las de la mano. La infección suele ser crónica y provoca engrosamiento, alteración de la coloración, elevación, aumento de la fragilidad y deformación de las ufias, VFIC 6215. Terrubrum representa el agente etiológico más frecuente en casi todos los países. En los pacientes con SIDA se ha descrito una forma de progresión rápida de la onicomicosis que se inicia en el pliegue ungueal proximal y afecta a las porciones superiores laterales de la ufia. Diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de laboratorio de las dermatofitosis se basa en la demostrasis 6N de la presencia de hifas fúngicas mediante microscopia directa de muestras de piel, cabello o ufias y el aislamiento in vitro de los microorganismos. Las muestras se tratan con una gota de KOH al 1020% en un portaobjetos y se examinan al microscopio. Se pueden observar hifas filamentosas y alinas características de los dermatofitos en las muestras de raspado de pie, y ufias y de cabello. El blanco de calcofluor se ha empleado para examinar muestras en busca de elementos fúngicos y se ha asociado a unos resultados excelentes. Los cultivos son útiles y se practican mediante la introducción 6N de raspados de piel, cabello o unas de las áreas afectadas en medios MICAL 6 gicos estándar, como agar de saborao, con o sin antibiseísticos, o medio de prueba para el aislamiento de dermatofitos. Las colonias se visualizan tras un periodo de incubación 6N comprendido entre 7 y 28 días. El aspecto macrox 6 pico y microx 6 pico de las colonias y las necesidades nutricionales se integran en el proceso de identificación 6N. Más recientemente se han empleado métodos moleculares y proteseísmicos con el fin de que sean medios rápidos y específicos para identificar a las cepas inusuales que son difíciles de identificar con los enfoques fenotípicos convencionales. Tratamiento.
Las infecciones dermatofíticas de carácter localizado que no afectan al cabello ni a las ufias se tratan, generalmente de forma eficaz mediante agentes T6 picos. Las restantes infecciones requieren un tratamiento por vía oral. Entre los agentes T6 picos se encuentran los azols, miconazol, clotrimazol, econazol, tioconazol e itraconazol, la terbinafina y la aloprogina. La pomada de Whitfield, ácidos benzoico y salicílico, es una alternativa óptima frente a las dermatofitosis, aunque la respuesta al tratamiento suele ser más lenta que la observada en el caso de otros fármacos con actividad. Antimic 6 tica específica. Como fármacos antifúngicos orales con actividad sistémica frente a los dermatofitos cabe citar la griseofulvina, el itraconazol, el fluconazol y la terbinafina. Los azols y la terbinafina actúan con mayor rapidez y presentan un espectro de actividad más amplio que la griseofulvina, en especial en el tratamiento de la onicomicosis. Onicomicosis causada por hongos no dermatóticos. Algunos hongos miceliales no dermatofíticos, así como especies de género Cándida, se han asociado a infecciones ungueales, V tabla 621, como Scopulariopsis brevicaulis, Neocitalidium dimidiatum, Citalidium gyalinum y otros hongos pertenecientes a los géneros Aspergilles, Fusarium y Cándida. Entre ellos S. brevicaulis y los géneros Neocitalidium y Citalidium son PAT6 llenos ungueales bien conocidos. No cabe duda de la capacidad de producir 6N de patología ungueal de los hongos restants, aunque la interpretación 6N de los cultivos de muestras de ufias de estos microorganismos debe efectuarse de forma cautelosa, puesto que pueden representar la mera colonización 6N saprofítica de material ungueal AN 6 malo. Los criterios empleados para determinar la funci 6N etiol 6 GIC de estos hongos engloban su aislamiento, en múltiples ocasiones y la presencia de hifas AN 6 malas o estructuras conidiales en el examen Macroc 6. Pico de material ungueal. El tratamiento de las infecciones por S. brevicaulis, N. dimi. Diatum y S. gyalinum reviste una notoria dificultad, ya que estas especies no son sensibles a ningún fármaco antifúngico. La estirpasis 6N quirúrgica parcial de las ufias infectadas, junto con la administrasis 6N de itraconazol o terbinafina por vía oral o un tratamiento intensivo con solusis 6N para ufias a base de amorolfina al 5% o pomada de Whitfield, puede lograr una respuesta clínica. Bibliografía.